Bienvenidos al webinar sobre memorias externas de estado sólido. Hoy nos adentraremos en la organización, características y funciones de memorias externas y SSD. Permítanme presentarles a los integrantes del equipo que nos acompañarán hoy. Chávez Linares Frank, Cruzado Quiliche Diego, Castrejón Bringas Melanie, Luicho Yopla Julián y mi persona Vázquez de la Cruz y Anela Mirelli. Cada uno de nosotros aportaremos información acerca de las memorias externas y SSD. Para empezar, le doy pase a mi compañero Luicho Yopla. Voy a hablar sobre la memoria externa o el disco magnético. Es un tipo también de disco externo. El disco magnético, en primer lugar, su estructura está compuesta por lo que es material de aluminio, cubierta por una capa magnética, y son resistibles, pues, estos discos a algunos golpes, ¿no? Y tienen una gran capacidad de almacenamiento, ¿no? Ya, entonces estaba mencionando la estructura de los discos magnéticos. Está conformado por discos también llamados platos, ¿no? Que podemos observar aquí en la pantalla. Esos discos giran a grandes velocidades y la función de esos discos es, pues, la función principal es el almacenamiento de datos, ¿no? Esos datos están leídos o también escritos por los cabezales que tenemos acá, como si fueran unos ganchos, ¿no? Son los cabezales que se encargan de leer y escribir los datos en los discos. La información se almacena de la siguiente forma: se almacena en sectores. Tenemos ahí los discos. Tenemos varios discos ahí. Estos discos componen ya el disco duro en sí. Son discos ya que están dentro de un chasis que podemos observar en la figura. Mientras más discos tenga el disco duro, pues tendrá más capacidad de almacenamiento, ¿no? La información se almacena en sectores. Tenemos aquí esta partecita que estoy señalando, se llaman sectores, ¿no? Tenemos lo que es las pistas, de color azul es la pista, también se almacenan los datos en pistas. Y podemos observar en cada disco una pista. El conjunto de pistas se llama también los cilindros, ¿no? Y así podemos observar cómo la información se organiza en los discos externos. Algunas características de lo que corresponde a estos discos, como ya mencioné hace rato, pues también una de las características es el almacenamiento de datos. Tenemos ahora enteras, ¿no? Que ya es una alta capacidad y podemos aumentar esa capacidad aumentando la cantidad de discos, ¿no? Entonces a eso también se le llama lo que es la escalabilidad. Es una de las características, ¿no? Y otra de las características también es que estos discos son no volátiles, es decir, la información pues no se borra así cuando se apaga pues el computador, ¿no? De repente queremos borrar una información, pero ya tenemos que hacer otro proceso. La siguiente característica es la velocidad de los discos. Los discos giran pues a grandes velocidades, en revoluciones por minuto. La máxima que es podido investigar ahora es lo que a 10.000 revoluciones por minuto, ¿no? Y eso es con respecto a estos discos magnéticos que puedo dar un alcance rápido. Muchas gracias, Mireli. Continúa con la conferencia. Bueno, gracias, Luicho. En memorias externas también encontramos lo que es el RAID y la memoria óptica. El RAID, en simples palabras, es una tecnología que combina múltiples discos duros para mejorar el rendimiento, capacidad de almacenamiento, la redundancia y la tolerancia a fallos. Dentro del RAID existen varios niveles de RAID, desde el nivel 0 hasta el nivel 6. El nivel 0, también conocido como stripping, divide los datos entre varios discos sin ofrecer redundancia, mientras que el nivel 1 duplica los datos en dos discos, proporcionando alta redundancia y con ello seguridad.
Los niveles 5 y 6 utilizan paridad para distribuir los datos y asegurar la recuperación en caso de fallo de uno o incluso dos discos, combinando rendimiento y seguridad. La función principal del RAID o los sistemas RAID garantizan la disponibilidad y la integridad de los datos. Y eso es muy esencial en aplicaciones críticas y en la gestión de grandes volúmenes de información. Después también encontramos lo que es la memoria óptica. La memoria óptica incluye tecnologías como CDs, DVDs y Blu-ray, que utilizan láseres para leer y escribir datos en discos. Esta tecnología también es conocida por su durabilidad y bajo costo por unidad de almacenamiento. La función principal de la memoria óptica es que esta es ampliamente utilizada para el almacenamiento de datos a largo plazo, para la distribución de contenido multimedia y la creación de copias de seguridad. Y con eso su compatibilidad y portabilidad la hacen ideal para el intercambio de información en diferentes dispositivos. Entre sus características más destacadas encontramos lo que es la durabilidad y longevidad. Los discos ópticos generalmente son muy resistentes al desgaste y pueden durar décadas si se almacenan adecuadamente los datos. Y también tenemos lo que es su capacidad de almacenamiento. Esta puede variar de acuerdo al tipo de disco. Por ejemplo, desde 700 megabytes en un CD hasta 50 gigabytes en un Blu-ray de doble capa. Doy pase a mi compañero para que siga con la conferencia. Gracias, compañeros, por el pase. Bueno, uno de los puntos muy importantes que les voy a hablar es sobre el disco sólido. El disco sólido es una de las herramientas de almacenamiento más utilizadas en el campo de la computación. Una de los ¿cómo se llama? Una de las características que posee este tipo de memoria de disco sólido es que almacena los datos de manera no volátil. ¿Qué significa esto? Que no necesita energía para almacenar ese tipo de información. Bueno, pasamos a su estructura. Tiene el disco sólido, es compuesto por cuatro principales componentes, que es el controlador, los chips de memoria NAND, la RAM y la interfaz de conexión. El controlador nos permite ver el flujo de datos a través del sistema HOD y la memoria NAND. Con esto nos permite realizar funciones cruciales para que pueda almacenar información sin que haya desgaste en ese tipo de disco sólido. Pasamos al siguiente punto, que es los discos de memoria NAND. Bueno, los discos de memoria NAND es un componente muy importante, ya que nos permite el almacenamiento de almacenamiento de información. Además de eso, hay varios, como cuatro tipos de estos tipos de memorias NAND, que es el SLC, el MLC, el PLC, el QLC. Estos tipos de memorias están en la secuencia que les he nombrado, nos indica cuál es la mayor capacidad de almacenamiento y la mayor durabilidad que tienen. Pasamos al LADRAM. El LADRAM es una memoria que nos permite el mejor rendimiento de este disco sólido al almacenar temporalmente la información. Y por último tenemos a la interfaz. La interfaz puede ser de dos casos. Tenemos la SATA o el NVMe. Estos dos tipos se diferencian crucialmente debido a la velocidad de transferencia que puedes estar dentro de un disco sólido. Otro punto muy importante son las funciones que podemos encontrar dentro de los discos sólidos. Nos basamos en tres funciones primordiales. Almacena, en primer lugar, información de manera no volátil, ya que no necesita alimentación de energía. Punto número dos, almacena, nos permite mayor accesibilidad de los datos o de aplicaciones de almacenamiento que realizamos en el disco sólido, ya que al no contener
partes móviles tiene mayor acceso a la información que almacenamos. Y punto número 3, nos permiten realizar un mayor transporte, ya que este tipo de disco sólido sufre menos impactos y vibraciones al momento que nosotros la trasladamos. Y finalmente, bueno, les voy a hablar de los usuarios que más comunes tenemos en el disco sólido. Pueden ser, como se llaman, los usuarios normales de la computación o también puede ser de grandes empresas. Eso es debido a que, por ejemplo, estos tipos de disco sólido pueden almacenar grandes cantidades de datos y nos permite mayor accesibilidad a aquella información que nosotros almacenamos. Muchas gracias. Doy paso a mi siguiente compañero. Gracias por el pase. Bueno, mi persona les hablará acerca de las otras memorias externas, tomando puntos muy importantes, como por ejemplo tenemos la organización y su estructura. Bueno, como bien sabemos, las memorias externas han evolucionado significativamente, proporcionando diversas opciones más allá de los discos sólidos SSD que conocemos. Estas incluyen, por ejemplo, unidades de disco duros externas, las HDDs, las tarjetas de memoria SSD, también tenemos la micro SD y, cómo no hablar, también de las unidades flash y USB. La organización interna, bueno, de estas memorias varía mucho, pero generalmente comparten una misma estructura. Tienen un controlador, tienen el medio de almacenamiento y también la interfaz de conexión. Bueno, los HCD externas tienen una estructura similar a los HDS internas, con platos giratorios, también posee un brazo, lector y escritor, y además las tarjetas de memoria y las unidades flash USB utilizan las memorias flash NAND, similar a las SCDS, pero con diferentes configuraciones y también capacidades, por supuesto. Otro punto importante son las funciones que tienen estas otras memorias externas. En sí cumplen diversas funciones cruciales en la informática moderna. Por ejemplo, proporcionan almacenamiento adicional y persistente, podemos considerarlo como la principal función. Permiten la transferencia y transporte de datos entre diferentes sistemas. Ofrecen soluciones de copia de seguridad fiables. Las HDS externas, cabe recalcar que son ideales para el almacenamiento masivo de datos, como backups, archivos grandes multimedia, mientras que las unidades flash USB y las tarjetas de memoria son perfectas para el almacenamiento temporal. Y además, los usos USB también se puede mencionar que han avanzado últimamente y esto se puede caracterizar por la transferencia rápida de archivos. Además, estas memorias también ofrecen una opción de almacenamiento seguro, separado del sistema principal, por supuesto. ¿Y esto por qué? Porque es crucial para la recuperación de desastres y la protección de datos cuando de repente el sistema falla o se apaga de manera inesperada. Esto no tiene nada que ver, ya que sus sistemas son aparte. Bueno, esto fue todo mi parte. Doy paso a mi compañera para que pueda continuar con la conferencia. Muchas gracias, Diego. Bueno, vamos a hablar algunas características y funciones de cada tipo de memoria externa. Bueno, empecemos con los discos duros. Principalmente la función de este es almacenar grandes volúmenes de datos de manera muy económica. Dentro de sus características tenemos también alta capacidad de memoria, velocidad moderada. También recordemos que es sensible a golpes y el bajo costo que tiene este tipo de memoria, ¿no? Así también nosotros contamos con unidades de estado sólido, las SSD, que su función principal es proporcionar almacenamiento rápido para sistemas y aplicaciones. Dentro de también sus características, a diferencia de los discos duros, el de aquí es un costo más elevado, pero también la velocidad es un poco más rápida. Es también más resistente a los golpes y tiene capacidades variables. Tenemos también lo que es memoria flash. Dentro de esta memoria flash nosotros tenemos a los USBs, tarjetas SD. Bueno, dentro de sus funciones también tenemos que, como sabemos, las unidades USB son almacenamiento portátil y que también nos va a apoyar a la transferencia de datos. Tenemos algunas características como tiene una velocidad moderada, es resistente, es portátil y el costo es muy moderado. Tenemos también lo que son los discos ópticos. Dentro de los discos ópticos, lógicamente, tenemos al CD, DVD, Blu-ray. Tenemos algunas funciones que son también la distribución de contenido y copias de seguridad.
Dentro de sus características está lo que es la capacidad limitada. Su velocidad es muy lenta. Son resistentes, pero son susceptibles a rayaduras y su costo es bajo. También tenemos a lo que es otro tipo de memoria externa, lo que es el almacenamiento en la nube. Principalmente sus funciones es el almacenamiento remoto con acceso y sincronización a través del Internet. Tenemos diferentes características dentro de este tipo de memoria externa, como la capacidad ilimitada o limitada también, ¿no? Pero con diferentes planes, con diferente pago, y también va a depender mucho del Internet. Es muy duradero también y, como vuelvo a repetir, varía el costo según el plan. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, hemos llegado al final de nuestro webinar sobre memorias externas de estado sólido y SSD. Esperamos que la información compartida haya sido de gran utilidad y queremos agradecer a los que nos han acompañado y también agradecer a los miembros de nuestro equipo por sus valiosas participaciones.